Buenas noches, ¿cómo están? Dios te bendiga, qué bueno que estamos en casa. Quiero decirte que eres bienvenido a casa y qué privilegio que estemos juntos en casa adorando al Rey de Gloria. Amén. Quiero saludar a mis hermanos que están conectados ahí por internet en diferentes partes del mundo, se están conectando. Gracias por estar ahí. Invita a alguien más para que pueda escuchar la enseñanza de esta noche. Muchas gracias por estar ahí. Yo quiero aprovechar así rapidísimo el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, porque bueno, el tiempo va corriendo, siento que los jueves se va demasiado rápido. Siempre lo que está bueno como que se termina pronto, ¿verdad? Yo quiero hablarte esta noche de la fe, obediencia y la oración son inseparablemente vinculados, La fe, la obediencia y la oración están conectadas. Tú no puedes separar una cosa de la otra. Muchas veces hemos malinterpretado lo que es la fe y tenemos información incorrecta. Hemos aprendido de repente temas que tienen que ver con la fe y entonces no tenemos la dirección correcta, no confundimos y nos frustramos porque nosotros pensamos que tenemos una fe que no es fe realmente. Entonces yo quiero hablarte de ello. Quiero aprovechar así rapidísimo esta noche para poderte compartir algunos principios que tienen que ver con el tema de lo que es la fe. Y quiero iniciar con lo que no es la fe. Número uno, si usted está anotando, antes de que escriba la número uno, falsas nociones acerca de la fe. Entonces, número uno sería esta: ejercer la fe no es una fórmula. Algunos piensan que al juntar fórmula, como decir en el nombre de Jesús, logrará que sea hecho. Nosotros nos han enseñado siempre que en el nombre de Jesús, y que porque tú aprendes a decir que en el nombre de Jesús, nosotros pensamos que es la fórmula mágica, que eso hace que opere todo, pero nosotros no entendemos realmente y tenemos esa base, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6, cuando Juan y Pedro fueron y oraron por el hombre que estaba en el pórtico de Salomón y le dijo en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces nosotros agarramos y tomamos esa parte como una fórmula, como que eso es todo, que esa es la fe. Entonces yo vengo y yo puedo decir orar por persona pensando que yo tengo la fe o declarando cosas en el nombre de Jesús, pero no es realmente esa la fe. Aunque yo uso el nombre de Jesús, pero realmente yo no estoy entendiendo el contexto. Tiene que estar, la fe está ligada con la obediencia, está mezclada con la oración. La oración del fe puede mucho. La oración de fe, o el justo por su fe vivirá, tiene que ver una conexión. Entonces ejercer la fe no es una fórmula como nosotros de repente nos han enseñado. Pedro y Juan no estaban usando una fórmula cuando oraron por el hombre que estaba en el pórtico de Salomón. Esa frase en el nombre de Jesús significa según su voluntad, porque el Señor hace su voluntad. No porque yo diga en el nombre de Jesús, Él va a hacer mi voluntad, sino que Él va a hacer su voluntad. Por esa razón muchas veces yo uso el nombre de Jesús y Él no hace. De hecho, en la Biblia, en el libro de los Hechos, dice que había unos hombres que estaban echando fuera demonios y dice que los demonios se levantaron y le dieron una paliza. Dice, a Jesús lo conozco, a Pablo conozco, pero a ti no te conozco. Es decir, ellos estaban yendo y estaban haciendo algo sin una autoridad de parte de Dios. Cristo realmente no estaba manejando de esa manera. Entonces es importante que nosotros comprendamos. Por ejemplo, un asistente personal puede escribir cartas en nombre de su superior, sabiendo muy bien lo que esa persona quiere decir. Y el asistente podría incluso firmarlo con su nombre, en nombre de su superior. En esencia, eso es lo que significa en el nombre de Jesús. Yo recuerdo mucho, en algún momento lo he mencionado, yo recuerdo que mi papá tenía en Dominicana las tiendas le llaman colmados, y me acuerdo que a mi papá en varios de los colmados en el barrio le daban crédito. Entonces él agarraba y me daba una lista y dice, ve dile a María, no me acuerdo cómo se llamaba esta señora de la tienda,
Me decía, ve a Matilde, dile a Matilde que te despache eso. Entonces yo iba con una lista de peticiones con Matilde, una despensa. Entonces yo le decía a Matilde, mi papá me mandó para que le mande esta despensa. Entonces yo le decía, por ejemplo, 3 kilos de frijoles, 4 kilos de arroz, una de esas de aceite, tal cosa, y una brugalita. Una brugalita era una botella de ron, porque cuando él mandaba no podía faltar el alcohol. Sí, entonces ella venía y me repartía todo porque ella sabía que yo era hija, que yo era hijo de mi papá y que mi papá me había mandado y que entonces yo tenía esa autorización para poder ir a hacer este mandado en nombre de mi papá. Si yo iba y le decía, oiga Matilde, deme tal cosa y él decía, o sea, ¿quién te mandó? ¿Tú quién eres? Es decir, ¿quién te dijo? No, pues yo quiero, no, es que yo quiero un helado o yo quiero esto. Ella no me lo daba porque yo no estaba yendo realmente con una autorización. Entonces podía salir frustrado del lugar porque ella no me lo daba. Pero cuando yo iba con este papel de parte de mi papá, ella agarraba y me daba. Y después yo volvía otra vez con otra lista y yo llegaba a la casa siempre con la provisión. Porque ella sabía que mi papá obviamente suplía, que mi papá tenía el poder para poderlo hacer, valga la redundancia. Entonces yo estaba asistiendo a mi papá para que se cumpliera la voluntad de mi papá, no era mi voluntad. En la lista estaba lo que mi papá quería que se hiciera, no lo que yo quería que se hiciera. Si dentro de la lista yo le decía, papi, ¿sabe qué? Yo quiero tal cosa, mi papá lo analizaba y él le decía si sí o si no, si era conveniente o si no. Si él me decía sí está bien, entonces era la voluntad de mi papá. Se cumplía la voluntad del Padre, no la mía. En la oración, la voluntad del Padre es la que se cumple, no la tuya. La oración tuya, yo necesito aprender. Por eso él dice que ustedes oran pero no reciben porque no saben orar. Porque nosotros de repente oramos y pensamos que yo puedo orar lo que yo quiero. Yo necesito aprender a escuchar la voz de Dios para orar la voluntad de Dios. Y cuando yo oro en la voluntad de Dios será hecho. Sí, están aquí, para que usted vaya agarrando la onda. Número 2, el ejercicio de la fe no se trata de reclamar un versículo bíblico, sino ver el contexto de la promesa. Por ejemplo, hemos hablado en varias ocasiones de las dos palabras, la palabra logos y la palabra rema. Sí, yo necesito tener la revelación de la promesa que el Señor me está dando a mí para ir a buscar la promesa en el nombre del Señor. De repente yo tengo una cita bíblica y yo por esa cita bíblica yo comienzo a reclamar y a pedir, y cuando no se cumple lo que yo quiero, entonces me desanimo porque no ocurrió lo que yo estaba esperando que ocurriera. Entonces ya abandono la fe, entro en una crisis de fe y entonces abandono todo. Algunas personas se enojan con Dios porque reclamaron un versículo y lo oraron, pero Dios no respondió de la misma manera, honrando su petición. Por ejemplo, quiero que vaya a Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15, versículo 7. A ver, ¿qué nos dice aquí? Mira qué dice aquí. Juan 15, 7. Dice, si permanecéis en mí, dice, mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Sí están aquí, verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros vemos esta oración, nosotros agarramos y nos quedamos con la última parte. ¿Qué dice la última parte? Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces yo me quedo con eso. No, la palabra del Señor dice, pide todo lo que tú quieras y será hecho. Entonces yo me quedo con esa parte, pero abandono la otra parte. La primera parte del versículo la abandono, que dice, si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando está hablando de la palabra, de esta palabra, pero también de la palabra rema. Cuando Dios te habla de manera específica y permanece su palabra en tu corazón y tú permaneces en él, entonces será hecho. Porque es que Dios te está dando una palabra rema. Y es como cuando le dijo a Moisés, Moisés, ve con Faraón y dile al Faraón que deje ir a mi pueblo. Moisés fue con Faraón y obedeció
quiero que haga conmigo, Moisés obedeció a Dios. Aunque tenía miedo, él fue con Faraón y habló. Y Dios se manifestó cada vez que Dios mandó a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés obedeció el mandato de Dios. Y después estaban delante del mar rojo y estaban todos paralizados. Y el Señor le dice, hey Moisés, ¿qué hace? Levanta tu vara y camina. Moisés tenía una palabra rema. Quiero que haga conmigo, palabra rema. La palabra rema es la palabra revelada para momento específico. Para un momento específico Dios te va a hablar. Cuando Dios te da una palabra rema, camina. Cuando Dios te habla, tú tienes que caminar. Tú permaneces en su palabra. Entonces tú estás caminando en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te hace cruzar el mar. La palabra de Dios es la que hace, porque todo opera por la palabra de Dios. Todo se mueve por la palabra de Dios. El mundo fue creado por la palabra de Dios. Cuando Dios te da una palabra, tú obedeces la palabra y entonces será hecho. Si los cielos y la tierra se hicieron por la palabra, si se ordenó todo por la palabra, entonces tú y yo funcionamos por la palabra de Dios. Y cuando yo funciono en la palabra que Dios me da, estoy operando en fe. Fe no es cuando yo tomo la última parte del versículo, pide todo lo que quiera y yo te lo doy. Yo creo, lo voy a recibir. Lo voy a recibir, lo vi, ya lo tengo. Mi carro. Una mechita. ¿Sí saben cuál es la mechita, verdad? ¿No saben? ¿Qué onda con ustedes? La Mercedes-Benz. Eso es una revelación. ¿Sí? La mechita, cuando ya me vi en mi mechita, ya me vi, eso es un deseo. Ahora, Dios te dijo que te va a dar la mechita. No, pues no sé, pues tienes que esperar que Dios te diga que es la mechita. Porque a lo mejor es otra cosa. O tú quieres la mechita, pero no permanece en su palabra. Ya Dios te dijo que obedeciera algo, pero tú no lo has hecho. Ya Dios te dijo que bendijera a alguien. Es más, Dios le dijo que le diera tu bochito a alguien y tú no se lo das. Hey, si están aquí. Dios te dice, quiero que el bochito que tú tienes, sí, el único que tienes, dáselo al pastor Heriberto. Dáselo a Pepito. Y tú dices, pero Señor, si es lo único que tengo. Y el Señor dice, dáselo. No, Señor, esto no es de Dios. Esto es el diablo segurísimo que me está hablando. Y tú comienzas a reprender. Y el Señor dice, no, soy yo que te estoy diciendo. La fe se trata, oiga bien, el hombre y la mujer de fe. ¿Sabe cómo nos damos cuenta del hombre y la mujer de fe? ¿Quiere que le diga? La fe no se trata de lo que voy a recibir. La fe se trata de lo que voy a dar. El problema es nosotros que nos cuesta trabajo dar, soltar. Cuestionamos cuando se trata de dar. Dar. Tú dices, no, pero espérate. Es como la fe, por ejemplo, para tú cosechar, tú tienes que sembrar. Si tú tienes un terreno, tú necesitas dar. Tú le das a la tierra y la tierra te regresa multiplicado. Pero nosotros tenemos problemas en nuestra cabeza. Realmente no tenemos fe. Nosotros queremos recibir, pero no queremos dar. Te dicen, da tiempo. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Da tu diezmo y tu ofrenda. No, es que no, quién sabe. Es que yo escuché a uno que dijo que no hay que ofrendar ni diezmar. Siempre estamos buscando cómo salirnos de todo lo que tiene que ver con dar. Porque si es la verdad, hay muchos sinvergüenzas y charlatanes. Sí es verdad. Pero eso no es desde ahora, desde hace mucho tiempo. Es más, Jesús tenía uno con él. Él tenía uno que tomaba de las ofrendas de Jesús. Judas. Era el tesorero. Siempre ha existido. Es más, desde Adán y Eva ya existía la tranza. Desde Adán y Eva existían los mentirosos. Desde Adán y Eva existían los ladrones. Desde el principio. El diablo ha venido para robar, matar y destruir. Él ha operado desde el principio. Tú necesitas tener discernimiento para reconocer quién te está hablando. Si Dios te está hablando, entonces para vivir. Es más, mire, quiero decir esto. Una persona no puede decir que tiene fe si no ha escuchado la voz de Dios. Porque somos probados cuando tú escuchas la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios y tú haces lo que Dios te dice, entonces tú estás teniendo fe.
Pero si yo no estoy haciendo nada de lo que Dios me ha dicho y yo digo, no, sí, yo lo creo. Mentira. No es una cuestión motivacional, no es que yo tenga un buen pensamiento, no es que yo haga una gran declaración, porque de repente puedo estar declarando y no obedeciendo nada. La fe no es lo que tú declaras, ni obedece el mundo a tus propias palabras solamente, sino a la palabra que Dios ha puesto dentro de ti. Entonces tú operas en esa palabra. ¿Sí están aquí conmigo? ¿Sí? Entonces, ya aquí vemos nosotros la número uno, ejercer la fe no es una fórmula. Número dos, ejercer la fe no se trata de reclamar un versículo bíblico, sino ver el contexto de la promesa o de la cita. Algunas personas se enojan también con Dios, ya lo vimos. Vimos Juan 15:7. Si permaneces en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedí entonces lo que quieran. Versículo 3, o número 3, perdón. El ejercicio de la fe no es solo decir palabras positivas. Le voy a ser honesto. A nosotros nos han enseñado a declarar la palabra positiva. Y no está mal que tú declares palabras positivas, porque tenemos que estar declarando, pero eso no es la fe. Tú necesitas entrar en un acuerdo con lo que Dios está hablando. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Si Dios quiere hacer algo hoy, tú no puedes venir con otra idea fuera de lo que Dios quiere hacer hoy. Tú necesitas ver qué es lo que Dios quiere hacer hoy. Y entonces tú vas a declarar lo que Dios te dé hoy para declarar. Entonces, para tú declarar lo que Dios esté hablando, tú necesitas tener una relación con Dios y tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sí están aquí? Está muy loco esto. Se quedaron callados. Están escribiendo. Bueno, está bien. Ok, entonces usted necesita aprender a escuchar la voz del Señor. Número, entonces 3, dice, el ejercicio de la fe no es solo decir palabra positiva. Si el ejercicio de la fe se limitara a decir palabra positiva, ¿cómo cumpliríamos el mandato de llevar las cargas los unos o las cargas de los demás? En Gálatas 6:2, ¿qué dice Gálatas 6:2? Si me ayuda, por favor. Por ejemplo, nosotros pudiéramos declarar cosas sin tener que hacer la parte difícil. La parte difícil es como cargar las cargas de los demás, perdonar unos a otros, bendecir unos a otros y hacer cosas. Si eso no fuera necesario. Sí. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando yo tomo la carga de los demás, cuando yo me atrevo, estoy hablando de que ahí yo estoy poniendo en práctica mi fe. Cuando yo obedezco su palabra. Mire, si usted no perdona a alguien, ¿sí están aquí, verdad? Cuando usted agarra y alguien lo ofende y usted no puede perdonar a esa persona, ahí está mostrando cuál es el nivel de fe que usted tiene. Porque es más fácil decir, yo sé que el Señor me va a bendecir. Y el Señor dice, ok, yo te voy a bendecir, pero tú tienes que perdonar. Perdona al que te ofendió, perdona al que te robó, perdona al que hizo. Eso es la fe. Que mucha gente piensa que no, que son dos cosas. No, eso está ligado. Perdonar a otro está ligado con la fe. Bendecir a otro está ligado con la fe. Esta es la verdadera fe. Amar los unos a los otros. Mire, de repente Dios te dice cada cosa en su palabra, porque Él dice que tú tienes que amar a tus enemigos. Eso es fe. Eso es fe. Cuando tú tienes que amar a alguien que tú sabes que te ha traicionado una vez, 2 veces y 3 veces. Esta es la fe. No es fácil. Por eso hay mucha gente fuera. Porque hay gente que dice, es que es bien difícil. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me traicionó? ¿Cómo voy a amar a alguien que siempre me ha odiado? Porque esa es la diferencia. De hecho, hace un rato yo le decía a los que están conmigo en el discipulado, le decía, mire, el ser humano común, ¿cuántos sentidos tiene? Tiene 5 sentidos. Yo le mencionaba eso. El cristiano desarrolla un 6º sentido. Y el 6º sentido del cristiano es la fe.
Y eso es lo que hace la diferencia. Nos separa de las personas comunes y corrientes. La fe. Cuando usted hace cosas diferentes de la gente normales. Nosotros no somos normales. Nosotros somos extraterrestres. Hay algo que tiene que ser diferente en nosotros. El fruto viene por la fe. Sí, por la fe que usted está operando. Eso te deja, te separa. Tú puedes empezar la carrera con alguien que está caminando en el mundo, pero cuando tú recibes la instrucción de la palabra de Dios, dirección de parte de Dios, en una carrera, tú vas avanzando y esa persona se va quedando, porque esa persona no puede entrar a lugares que la persona de fe entran. La fe, yo le decía que la fe es el recurso de los ciudadanos del reino. Y una persona sin recurso, yo le decía, ¿cómo le podemos decir a una persona sin recurso? Pobre. En Dominicana sería está en olla. Aquí en México sería está frío. No tiene ni para una paleta. Hay gente que está pobre en la fe. No tiene con qué adquirir nada porque todavía no ha desarrollado la fe. El Señor, ¿qué está haciendo? Está depositando a través de su palabra dentro de ti. De hecho, mire, ¿por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se ancla dentro de tu corazón, comienza a crecer en fe. Comienza a entrar a aumentar tu cuenta. Y con esa fe tú vas a poder comprar lo que muchos no pueden comprar. Porque tú tienes cómo comprar en el cielo. Los recursos del cielo tú los bajas a través de la fe. La chequera del cielo es la fe tuya. En la fe es donde tú reclamas, tú pides. Mire, cuando vinieron personas a pedirle a Jesús. Mira, yo le platicaba creo que el domingo, Jairo, que tenía a su hija que estaba muerta, él fue con Jesús y le pidió a Jesús que fuera a su casa para que resucitara a su hija. Él podía haber orado allá solo, pero le dijo, no, tengo que ir a ver que sea la voluntad de Jesús. Le dijo, Jesús, quiero que vaya, porque si tú vas, ella va a resucitar. Y entonces, como fue la voluntad de Jesús, la muchacha resucitó. Hay gente que se queda en su casa y se queda, no, aquí está bien. Usted está buscando a Jesús, necesita buscar a Jesús. Jesús, es posible que tú puedas sanar mi familia, es posible que tú sanes a mi papá, es posible. Entonces Jesús va a decir, sí lo puedo sanar. Que sea hecho. Es la voluntad. Tú tienes que lograr la voluntad de Jesús. Que sea la voluntad de Jesús. Él quiere, hay muchas cosas que Él quiere. Pero yo necesito buscar qué hay dentro del corazón de Jesús. Escudriñar su corazón en intimidad, en una búsqueda. Y entonces Él dirá, ¿sabe qué? Ya está hecho. ¿Se acuerda aquel hombre centurión que fue y le dijo, mi criado está enfermo? Ah, bueno, vamos. No, tú no necesitas ir. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces él dice que Jesús dijo la palabra y cuando Él llegó, ya el siervo había sanado en el momento que Él declaró la palabra. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Jesús. Amén. Sí, están aquí conmigo, sí están agarrando la onda. Ok, vamos a la siguiente. Dice, no se trata entonces de hablar nuestras palabras. Tú puedes tener palabras bonitas. Y tú puedes agarrar y hablar Ramos a Calabazuca y todo lo que tú quieras. Pero si no es la voluntad de Jesús, no va a pasar nada. Es tu voluntad, Señor. Mira, Señor, aquí tú sabes, Señor. Yo le ruego a Cristo para que entonces Él diga, ¿sabe qué? Está hecho. Está hecho. Entonces yo comienzo a obrar por lo que Cristo me está diciendo que está hecho. Sí, que Él va a mover. En Isaías 55:11, si me puede ayudar por favor en pantalla. Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice, así será que, hey, están aquí. Dile al que está a tu lado, dale un codazo y dile, no te duermas. Dile, ni se te ocurra dormirte aquí. Porque en cualquier momento algo te puede pasar. Hay unos chiles toreados. Unos chiles toreados que huelen rico.
y pican sabroso. Así que ten cuenta. Mira, así será mi palabra que sale de mi boca. Él no dice, así será mi palabra que sale, sino que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para lo que la envíe. Entonces Él va a enviar una palabra para ti y esa palabra va a prosperar en ti. Por eso los profetas cuando hablaban decían, el Señor dice. De repente, ay Dios mío, puedo hablar aquí en confianza, ¿verdad? Aquí estamos en familia. De repente usted tiene que tener cuenta con la palabra profética que le dan. Porque hay personas que dan palabras proféticas que son deseos de ellos. No es la palabra de Dios. Tenemos que tener mucha cuenta. Porque hay muchos profetas hoy. Hay muchos profetas que tienen buena intención. Es decir, no es malo tener una buena intención. Lo malo es cuando decimos que fue Dios que dijo. Y no fue Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Ahora, usted va a poder pesar cuando usted tiene una intimidad con Dios. Usted va a saber que la palabra que Dios le da, usted va a comenzar a buscar, a confirmar la palabra. Para ver si es verdad que esa es la palabra de Dios. Si Dios te dio una palabra, entonces se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Es su voluntad. Y Él hará, y tú vas a orar por la voluntad de Dios. Y si tú oras por la voluntad de Dios, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Él cumplirá su palabra. Sí, vamos a seguir porque el tiempo se me va. Dios nunca dijo nuestra palabra. Él dijo su palabra. No regresará vacía. Ejemplo. Oigan esto, por favor. Ejemplo, cuando el burro de Balaam habló, él no estaba hablando sus propias palabras. No, Dios puso sus propias palabras en la boca del burro. Las únicas palabras que tienen este poder son sus palabras. Puede ser toda para nosotros, o puede hablar a través de la profecía, de palabras de ciencia, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, sí, o palabra de Dios. Dios te puede hablar de muchas maneras. Profecía, ciencia, sabiduría, conocimiento. Pero si es palabra de Dios, gloria a Dios. Pero el cuidado es palabra de Dios. Si no es palabra de Dios, entonces ahí puede haber problemas. Sí, mucha gente han estado frustrada toda su vida porque no se han cumplido palabras que le dieron. Pero ellos no buscaron en la intimidad de Dios para confirmar la palabra que el Señor le dio. Siempre que Dios te da una palabra, el Señor te la va a estar confirmando, como le confirmó a Abraham. Abraham le habló en Génesis 12 y después le habló en Génesis 13 y después le habló en Génesis 14 y el Señor le fue confirmando la palabra que le había dado a él. Dios, cuando Él habla, Él confirma la palabra. Amén. Sí, ok, las únicas palabras que tienen este poder son sus palabras. Dice, puede ser dada a nosotros como profecía, ya te mostré. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Jeremías 1:9. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó, dice Jeremías, mi boca. Y me dijo ¿quién? Jehová. Oiga bien, dice, y me dijo Jehová. Quiero que haga conmigo, Jehová habla. Sí, y si Dios habla es porque sus hijos pueden escuchar. Podemos oír la voz de Dios. Sí, entonces Dios le dice al profeta, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto que mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca para que tú le hables a ellos. Sí, seguimos aquí. Número 4, el ejercicio de la fe no es para obtener lo que tú quieres. Se trata de conseguir lo que Dios quiere hacer a través de ti. El ejercicio de la fe no se trata de adquirir lo que tú quieres. Se trata de hacer lo que Dios quiere. Por eso Cristo cuando estaba en Getsemaní, Él estuvo orando. Y cuando estuvo orando, dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él sabía que había venido para hacer la voluntad del Padre. Cuando tú y yo oramos entonces para que se haga su voluntad.
quiero hacer una pregunta y quiero que seamos sinceros, honestos. Cuando nosotros oramos por algo o tenemos un deseo y no se cumple ese deseo, nosotros ¿cómo nos sentimos? ¿Bien? Frustrado, tristes, ¿qué más? ¿Bien? Decepcionado, ¿qué más? A veces enojado, ¿qué más? Terminamos endemoniados. Y sabe nada más y nada menos que con Dios nos sentimos decepcionados porque Dios no me cumplió, porque Dios no me respondió, porque Dios no hizo lo que yo quería. Y nosotros nos hacemos enemigos de Dios porque Dios no hizo lo que queríamos. ¿Por quién te dijo a ti que Dios va a hacer lo que tú quieres? Dios va a hacer lo que Él quiere. Cuando tú entiendes esto, que Dios va a hacer lo que Él quiere, tú no te vas a meter en bronca. Mire, usted sabe que hay mucha gente decepcionada en el mundo. Un montón de gente. Es que yo estuve ahí y como no me cumplió, bueno, ¿y qué era lo que tú querías? Que cambiara a mi mujer. Y como él no me la cambió, yo la cambié. Su renta, creo que alguien por ahí está hablando. Hay alguien por ahí que no la cambie tú. Porque si tú la cambias, la vas a cambiar por una peor. Pero si Dios te la cambia, te va a dar una mejor. Cuando tú cambias, los planes de Dios siempre son peor mira, tú nunca vas a poder mejorar los planes de Dios. Entonces, cuando tú te enojas con Dios, cuando tú te frustras, cuando tú te decepciona porque tiene una mala información de lo que es realmente, de quién es Dios. Dios es soberano. Y Él hace lo que Él quiere. Él no va a hacer lo que yo quiero. Yo hago lo que Él quiere. Yo pido a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo ore? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y yo tengo que vivir en la voluntad del Señor. Amén. Vamos bien. El que vive haciendo la voluntad de Dios, entonces está viviendo en fe. Número 4, el ejercicio de la fe no es para obtener entonces lo que tú quieres. Se trata de seguir lo que Dios quiere y hacer y quiere hacer a través de ti. Entonces yo nací, fui creado para hacer su voluntad. Yo no fui creado para hacer mi voluntad. Si alguien te enseñó lo contrario, te enseñó mal. Y todos hemos recibido cosas. Yo también en algún momento de la vida, yo pensé que era todo lo que yo quería. Y es lo que Él quiere. Fui creado para su gloria. En Santiago capítulo 4:3. Santiago 4:3 dice, pedí y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, Dios cuando tú pide para gastar en tus deleites, de hecho hay personas que piden y lo que está pidiendo realmente lo va a apartar más de Dios. Porque hay gente que pide que le aumenten el sueldo, pero cuando le aumentan el sueldo es para beber más. Le aumentan el sueldo para tener más amantes. Le aumentan el sueldo y quieren una posición en el trabajo, y en esa posición del trabajo dejan de congregarse. Y entonces él se dice, esa no es mi voluntad, porque yo sé el que va a pasar. Si te doy $1,000,000, el Señor sabe que va a perder a muchos de nosotros. Él sabe que muchos de nosotros ahora no va a poder venir a la iglesia si te dan $2,000,000. ¿Por qué? Porque es que ahora eres un gran empresario. Y está muy ocupado en cosas muy interesantes, muy importantes. Porque todo se convierte más interesante que Dios. ¡Ey! ¿Están aquí? Cuando Dios te bendice, todo es más interesante que venir a sentarte y recibir una palabra de Dios. Todo. Entonces eso quiere decir que realmente yo no estoy viviendo por fe. Realmente no tengo fe. Yo quiero tener y hacer mi voluntad, no la voluntad de Él. Número 5, el ejercicio de la fe no se trata de tener fe. Oiga bien esto, por favor. El ejercicio de la fe no se trata de tener fe en nuestra fe. Algunas personas hablan de desarrollar la fe para apoderarse de algo. Se sumergen en pensamiento positivo. Toman posesión de lo que desean con fuertes deseos y creencias positivas. Sin embargo, el objetivo de nuestra fe es Dios mismo. Ese es el objetivo de nuestra fe.
Por eso oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús, cuando enseña la oración modelo, dice: hey, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué? Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué? Ahí está todo. Ya ahí el gallo te lo mataron en la bolsa. Ya ahí en la oración modelo usted dijo que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y entonces, ¿por qué cuando Dios hace su voluntad usted se molesta? ¿Por qué cuando Dios hace su voluntad usted se decepciona? No tiene que decepcionarte, porque ya tú dijiste antes que se haga su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios, ¿cómo es? Y entonces, ¿por qué te decepciona? Es decir, ¿por qué te molesta? Es como alguien que me decía: pastor, usted dígame lo que tenga que decirme, sin anestesia, suéltemela. Digo: no, papá, si te la suelto sin anestesia, no, usted dígame, yo soy maduro, yo resisto, yo aguanto vara. Pregúnteme dónde está. ¿Qué pasó? Ya saben. ¿Dónde está? Pregúnteme, pastor, ¿dónde está? Todavía está gritando. De repente nosotros decimos: Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, y queremos ser muy espirituales. Y es mentira. Cuando Dios quiere hacer su voluntad, entonces sale la carnal, sale lo carnal diabólico, y nos rebelamos porque no estamos contentos con la voluntad de Dios. ¿Qué es la fe? La verdadera fe. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Quiero hacerlo muy rápido. Si me ayuda el chico con el piano para que así ya me correten. Para que no siga, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Lo leemos, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la primera parte. Esta es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Estoy convencido de lo que yo no estoy mirando, pero estoy convencido porque me han hablado, porque su palabra ha venido aquí y yo estoy convencido de lo que ya me hablaron. Yo estoy convencido de lo que yo no veo, porque la fe viene por el oír la palabra. Yo me muevo porque aquí me lo dice. Y yo estoy creyendo en lo que se me está diciendo. Yo estoy confiando en esta palabra. Yo no estoy moviéndome ahora por vista, sino por la palabra de Dios, que es la que sostiene mi vida. Sí, dice, de este versículo, los versículos que siguen al capítulo 11, aprendemos 4 cosas acerca de la fe. Número 1, la fe significa que esperamos algo y tenemos la seguridad de que algo sucederá, aunque no podemos verlo. Esto es lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 24. Si me acompaña, Romanos 8, 24. Dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ya tú lo estás viendo. Sí, ahora quiero que vayamos ahora en 2 de Corintios capítulo 4, 18. No, perdón, 2 de Corintios 5, 7 primero. 2 de Corintios 5, 7 dice: porque por fe que andamos, no por vista. Sí, nosotros andamos por fe. Yo no estoy mirando, yo me estoy dejando llevar. Hey, está aquí. Dios mío, ojalá que usted agarre la onda con esto. Sí, yo me muevo. Si yo ando por fe, yo no me estoy moviendo por vista. Si yo estoy por fe, hay alguien que me está llevando. Usted ha visto personas que de repente son ciegas y de repente ponen a un perro que está entrenado para guiar a un ciego. ¿Sí lo ha visto? No. Y este ciego de repente tiene que confiar en su perro. Y el ciego va y no va mirando, pero el perro sí va viendo. Es un perro que lo está guiando. ¡Ey! ¡Ey! Están aquí. Un perro está guiando. Digo, yo no soy el perro,
De repente el perro está guiando al ciego y el perro va y lo lleva al destino. Y cuando viene a ver, el otro viene, puede tocar aquí. Ahora yo te voy a llevar, cierra tus ojos. No lo abras, no hagas trampa. Ten fe. Ten fe que te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Déjate llevar. ¿No están mirando? Ustedes chequen. Si abren los ojos, póngale chile toreado en los ojos. Sí. Déjate guiar, solamente déjate guiar. Te está moviendo, está caminando por fe. ¿No has abierto los ojos? ¿No los has abierto? ¿Seguro? Él ahora mismo se está moviendo por fe. Él no está mirando. No lo abriste los ojos, ¿verdad? ¿Tienes miedo? ¿Estás tranquilo? ¿Sí está confiado? Ok, muy bien. Vamos bien, ¿verdad que sí? Ok, ahora tú te quedas con los ojos ahí cerrados. Quiero que tú regreses donde salimos sin abrir los ojos. Quiero que llegue aquí al frente del altar sin abrir los ojos. Él recorrió por aquí alguien que lo estaba guiando, alguien que estaba viendo. Él no estaba viendo, pero estaba avanzando. Él estaba caminando y estaba caminando por lugares que quizás estaban angostos, que estaban complicados. Ahora él está paralizado allá, porque él no encuentra para dónde ir. Él necesita una palabra de fe. La palabra de fe, Jorge, ¿verdad? ¿Te llamas? No abra los ojos, Jorge. Jorge, vas a caminar. Te pone un poquito a tu derecha. Ok, camina. Ahora, sigue caminando. Ahora vas a doblar un poquitito a tu izquierda. Ok, ahora viene. Sigue, sigue. Un poquito, te despega un poquito a tu derecha. Un tantito. Sigue, no, a tu. El diablo siempre anda vendiendo la pata. Él hace el papel del diablo ahí. Sí. Sigue caminando. Tú sigue caminando. Ahora vas a doblar un tantito. Bueno, da otro paso más, así mismo. Ahora dobla a tu derecha un tanto. Ahí está bien, ahí, ahora viene derecho. Él llegó porque él está escuchando una voz. Él no está mirando. Él se movió por fe. Él no estaba mirando, él solamente estaba escuchando una voz. Lo que Dios está haciendo, ya puedes abrir tus ojos. Lo que Dios está haciendo, Dios te está hablando. Por eso necesito escuchar la voz de Dios. Él te va a guiar a través de su voz. Va a estar en lugares complicados y difíciles que tú no puedes. De hecho, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que en el Salmo 119 versículo 105, ¿qué dice? Lo puede poner por ahí, por favor. A ver, no, 105, versículo 105, creo que es el 105. A ver, ¿qué dice? Salmo 119, 105, ¿qué dice? Entonces su palabra es una lámpara a tus pies. Está aquí. Y es lo que te va alumbrando el camino. Y tú puedes recorrer. Porque tú tienes ya algo que te está guiando. Es su palabra. Por eso cuando tú escuchas su palabra, la fe viene por el oír. El oír la palabra del Señor. Si tú escuchas tu palabra, no te quedarás solo en el desierto. Dios te va a ayudar a atravesar el desierto. Dios te va a llevar al lugar correcto. Necesito aumentar mi fe. Gracias, Jorge. Sí, esta es la diferencia. Si se da cuenta que nosotros vemos un ciego, que un perro lo guía. Un perro lo va guiando. Entrenado. Entonces ese ciego tiene que creer que el perro lo va a llevar.
y andan simplemente se han acostumbrado a vivir de esa manera, pero tienen una capacidad. Oiga bien, el ciego, aumenta la capacidad. ¿Sí están aquí? Él no puede ver, pero es mucho más sensible para oír. Es mucho más sensible para escuchar los detalles. Quizá él podía tropezarse más fácil porque él está mirando de manera físicamente. Pero un ciego ya afina su oído para escuchar los sonidos de los carros, el sonido de las aves, identificar los lugares por lo que escucha. Esa es la fe. Está convencido que ya está en la quinta, que está en la 115, está convencido que está en playa, está convencido por los olores, está convencido por lo que está escuchando. Esta es la fe. Ustedes, nosotros, Dios nos tomó siendo ciegos. Por eso usted ve que la Biblia dice que los fariseos eran ciegos, guías de ciegos, porque ellos tampoco podían ver. Si un ciego te guía, tropezarán juntos y se caerán por el mismo hueco. Pero cuando hay alguien que está mirando, te va a guiar donde debe de ir. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Dios mío, se me está yendo el tiempo. Segunda de Corintios 4:18. Aunque tú no puedas ver, es una realidad. De repente hay cosas que tú no puedes ver, pero que sí existen. No porque tú no las veas, quiere decir que no existen. Existen. Hay cosas que tú palpas, hay cosas que tú experimentas que no lo has visto, pero lo has experimentado, lo has sentido y te das cuenta que eso es real. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Entonces los hombres y las mujeres de fe nos vamos a lo eterno, a lo que permanece. No nos movemos por vanidad, porque las cosas que se ven son vanas, dejarán de existir. Por eso usted ve que dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Sí, muchas cosas pasarán. Usted y yo luchamos por cosas que se ven, pero el Señor nos manda que luchemos por cosas que no se ven, que caminemos por la fe. Número 2, porque no puedo ver estas cosas por mí mismo. Tengo que confiar en otra persona que sea confiable, que haya visto estas cosas, o quien es capaz de llevar a los eventos a que ocurran. ¿Qué ejemplo? Creo que hay muchos planetas, estrellas, constelaciones, no porque no las haya visto, sino que porque la gente en la que confío la ha visto. Ha visto el espacio, ha visto la profundidad, ha visto las constelaciones y los ha percibido. Nosotros entonces creemos en aquellos que lo han visto y nos dejamos. Por ejemplo, Cristo cuando habló, Él habló de lo que Él había visto, porque Él venía del cielo. Él predicó del reino de los cielos, porque Él ahí estaba. Él compartió del reino de los cielos, porque Él fue el que experimentó todo esto. Él nos enseña para que usted y yo simplemente confiemos. Amén. Voy terminando. Número 3, tiene que ser capaz de escuchar a Dios para tener una fe que sea bíblica. En Hebreos 11:7 dice: por la fe, por favor presta atención a esto. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Dios le dio una palabra a Noé y le dijo que iba a destruir el mundo, y le dijo que edificara un arca. No había llovido, es decir, no había un diluvio, no había cosa como esa. Sin embargo, Dios le habló a Noé y Noé le creyó a Dios y preparó el arca. Y cuando vino el diluvio, Noé se salvó juntamente con su familia. Si tú escuchas la voz de Dios, ¿qué harías? Esto es una pregunta para todos. Si tú escuchas la voz de Dios, ¿qué harías? Otra vez.
Si tú escuchas la voz de Dios, ¿qué harías? No creas que porque gritaste maduro yo te creí. Porque nosotros decimos, si yo escucho la voz de Dios voy a obedecer. Y el Señor te ha hablado algo, cosa práctica, sencilla, y tú no lo has obedecido. Dios te ha dicho que haga algo y tú no lo has obedecido. Dios te ha dicho a ti que perdone a alguien y tú no lo has obedecido. Dios te ha dicho que bendiga a alguien y tú no lo has obedecido. Dios te ha dicho que te comprometa en algo y tú no lo has obedecido. Entonces la fe, oiga bien, tiene que ver. Fe, obediencia y oración están juntas. Yo no puedo decir que tengo fe y no obedezco al Señor. Si yo no obedezco al Señor, entonces yo no tengo tal fe que yo digo que tengo. Fe no es tener muchas Biblias. Fe ni siquiera es saber muchos versículos bíblicos. Fe no muchos años de ser cristiano. Fe cuánto yo obedezco al Señor. Fe es cuántas veces me arrepiento del pecado que de repente estoy practicando y que el Señor me ha dicho que yo lo abandone. Fe es que yo cierre las redes sociales que me llevan al pecado. Fe es que yo abandone el amante o el amante que tengo. Fe es que yo deje de maldecir a mi familia. Fe es que yo deje de hablar mal de mi jefe. Eso tiene que ver con la fe. Fe es congregarme. Fe es discipularme. Fe es esto. Y entonces van a comenzar a ocurrir una serie de cosas. Hay una dinámica del cielo que comienza a manifestarse en su vida. Y no estoy hablando de que seamos legalistas. Estoy hablando de que vivamos en fe. Porque de repente pensamos que cuando tenemos que poner en práctica su palabra, creemos que solamente tenemos que ser legalistas. No, tenemos que ser obedientes. Jesús eso fue lo que hizo. Fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por esa razón, entonces, Él es el Padre, el consumador de la fe, dice Hebreos capítulo 12. Porque Él permaneció. Y Él tenía tanta fe que sabía que iba a estar sentado a la diestra del Padre. Y hoy la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Juan en Apocalipsis dice que vio al Cordero inmolado, que lo vio en el cielo vivo. Y dice que los ángeles adoran. Entonces eso habla de la fe de Jesús y habla de la fe de Juan. Hey, el Señor quiere que tú y yo vivamos una fe genuina, una fe bíblica. No una fe de que yo sí creo, sí, yo sé, yo creo, yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe. Si tú no obedeces, no eres un hombre de fe. Si yo no pongo en práctica lo que he aprendido, no soy de fe. Tengo la fe sin obra es muerta. Eso dice la Biblia. La fe sin obra es muerta. Cuando Dios te dice a ti, imagínate que le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se salió de su tierra y de su parentela. Si Dios te dice, hey, quiero que abandones todo lo que estás haciendo, ¿qué harías? Si tú estás en tu empresa como estaba Pedro, pescando, y Jesús le dijo a Pedro, te haré un pescador de hombres, sígueme. Y Pedro dejó la pesca y siguió a Jesús. Eso habla de fe. De repente Dios nos pide cosas y nosotros ponemos un montón de excusas. No, en lo que pasa que todavía no es tiempo. ¿Se acuerdan que la semana pasada le prediqué a Elías? Elías fue y le puso a Eliseo. Y Eliseo dice que agarró y sacrificó los toros, los bueyes, los sacrificó junto con el arado y regaló todo. Abandonó todo para seguir al hombre de Dios y para aceptar el llamado de Dios. Hay muchos de ustedes que tienen llamado, pero están pensando en su comodidad. Es que ¿cómo? Es que después voy a sufrir. ¿Cómo voy a vivir si no tengo que comer? Es que ¿cómo voy a hacer tal cosa? Hey, te dije que hiciera tal cosa. No, pero lo único que tengo, ¿cómo lo voy a dar? Aquella mujer viuda dio todo lo que tenía. Aquella mujer viuda le dio al profeta lo que tenía, el último puño de harina que tenía, el único poquito de aceite. Esa mujer demostró su fe. Y al operar en fe, Dios se manifestó y llenó toda la vasija de aceite. Dice que no escaseó el aceite ni la harina tampoco. Muchos de nosotros estamos frustrados porque realmente no estamos operando en fe. El desafío de esta noche es a que operemos en fe. Dios quiere que vivamos diferente, que estemos dispuestos a hacer algo, a hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quiere que yo haga?
Que tú te atrevas a decirle al Señor: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Ahora, si tú no vas a hacer lo que Él quiere que tú hagas, ni le preguntes. Porque Él te va a decir: ok, quiero que hagas esto. Como aquel hombre rico, aquel joven rico, que le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y dijo: bueno, pues agarra, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Cómo? Pero es que tengo demasiada riqueza. Sí, dáselo a los pobres y sígueme. No, mejor vamos a dejarlo para otro día. Déjame pensarlo. Y ese abandonó, no aceptó el llamado, porque para él era más importante lo que él tenía. Él se sentía con seguridad, con el dinero, con la posición. Hey, tú y yo somos inspirados esta noche para vivir por fe. Dios se manifiesta en los hombres y las mujeres de fe. El sexto sentido hace que el mundo vea lo que Dios puede hacer a través de los hombres de fe y mujeres de fe. Yo no sé cuál es la etapa, qué está pasando, qué está viviendo. Yo no sé a cuántas personas Dios le está hablando esta noche, pero yo no tengo temor en equivocarme, que Dios nos está hablando a todos. Nos está moviendo el caballo, nos está moviendo la hamaca, el Señor te está moviendo la cama, porque muchos de nosotros nos hemos acomodado y no estamos dispuestos a arriesgar nada. Los hombres y mujeres de fe tienen que bajarse de la barca. Los hombres y mujeres de fe tienen que atreverse a dar un paso de fe. Ver y creer lo que Dios le está diciendo, no moverse por la vista. Los hombres que se mueven por vista simplemente viven en el nivel más básico, en el nivel más bajo. Pero los hombres que se mueven por fe comienzan a escalar a una nueva dimensión, a una nueva etapa. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien aquí hoy. Tome esta palabra, ¿sí? Y yo espero que esta noche, que el Señor no te deje dormir esta noche, hasta que esta palabra se convierta en algo rema. Que tú sientas que fue contigo que Dios habló. Que tú no sientas que Dios le habló al que no vino, o al que estaba al lado tuyo que se durmió. Que tú sepas que fue a ti que el Señor te habló esta noche. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Hace un tiempo atrás que yo hablaba de esto, de unos ciegos que fueron a pedirle a Jesús que los sanara. Y Jesús le dijo: vayan con el sacerdote. Y dice que cuando Cristo no lo sanó, nada más le dijo: vayan con el sacerdote y muéstrense al sacerdote. Cuando dice que vayan con el sacerdote, en aquellos tiempos, cuando había un milagro, el sacerdote era el que le daba el visto bueno, y le decía: sabe que esta persona ya está sana, ya puede integrarse a la sociedad. Y dice que cuando lo mandó que fuera con el sacerdote, era diciéndole: ustedes van a ser sanados. Cuando estos hombres obedecieron a Cristo mientras iban para el sacerdote, dice que recobraron la vista. Simplemente en la acción de dar el paso, de comenzar a avanzar, se comienza a manifestar el poder de Dios. Tus pasos significa fe. Cuando tú comienzas a hacer lo que Dios te manda, eso quiere decir que tú estás teniendo fe. Cuando Pedro se bajó de la barca y caminó, dio paso de fe. Y dice que caminaba sobre el agua. Otros dicen que realmente caminó fue sobre la palabra de Dios. Cuando tú te atreves a caminar, se abre el mar. Cuando tú te atreves a avanzar, es cuando tú ves la obra sobrenatural. Da el paso. Recibe ahora. Yo quiero orar ahora por personas que están paralizadas, que se han detenido en su crecimiento en la fe. Muchos de ustedes se han detenido en su avance en la fe. Están paralizados. No pueden dar paso de fe porque no ven nada seguro. Pero yo quiero orar ahora para que Dios te dé la capacidad para avanzar, para caminar, para que tú confíes en el Señor, que dejes que Él te hable, que tú escuches para avanzar en ello y para que pueda ver su gloria. Padre, Señor, esta noche, oh Señor, yo creo que eres tú el que está ministrando esta noche. Yo creo que eres tú el que está fortaleciendo, Señor, hombres y mujeres, Señor, en la fe. Hay personas aquí, Señor amado mío, que están